La Casa Haki es un proyecto de vivienda unifamiliar diseñado por el estudio de arquitectura Arquilab, inaugurada en 2023. Se concibe como una casa de campo que logra un equilibrio entre funcionalidad, diseño contemporáneo y armonía con su entorno natural. El objetivo de este video es realizar un análisis sobre las características y elementos de esta casa, además de compararla con elementos que plantea Leland M. Roth en su libro Entender la arquitectura. La Casa Haki está ubicada en Aguascalientes, México, con 541 metros cuadrados. Se localiza en un terreno campestre suburbano, lo que permite disfrutar de un ambiente tranquilo y una conexión con la naturaleza. El terreno en el que está construido este proyecto es accidentado, ya que presenta una pendiente. La Casa Haki se quiso adaptar a este terreno mediante un sótano, lo que aprovecha el desnivel, permitiendo que una parte de la casa esté oculta, haciendo que la planta baja se vea más liberada y que tenga una mejor relación con su entorno. Análisis funcional. La eficiencia de la Casa Haki está marcada por un sistema de organización lineal, mediante pasillos que se encargan de la transición entre los espacios sociales y los de servicio. Esta casa cuenta con 3 plantas de distribución, empezando con la planta semisótano que cuenta con un estacionamiento subterráneo, además de tener espacios de entretenimiento como lo son una cava y un área de juegos. Después tenemos la planta baja, en donde tenemos el acceso principal. Tenemos un pequeño residuo, además de tener la zona del comedor y la cocina apenas entramos. Luego tenemos un pasillo que es el que se encarga de separar estos espacios con toda el área social, que cuenta con terrazas, una sala, bar y alberca, además de contar con zonas de servicio como baños o bodegas de almacenaje. Y por último tenemos la segunda planta, en donde se encuentran todos los espacios privados y de descanso, contando con 3 habitaciones, cada una con su baño y una terraza privada. Todas estas plantas se conectan entre sí mediante escaleras que sirven como circulación vertical y pasillos para la circulación horizontal. Análisis formal. La Casa Haki se define por una composición volumétrica de paralelepípedos que se unen entre sí mediante la técnica de adición. Un volumen revestido de concreto y el otro de madera quemada, lo que subraya una dualidad material y funcional. Este contraste de materiales ayuda a que la masa formada por estos primas se sienta menos pesada. La obra emplea una proporción que ayuda a la armonía visual, además de tener una escala cómoda a pesar del gran tamaño que tiene la casa. A través de la división de 2 volúmenes distintos, la casa evita la sensación de ser una única masa monolítica e intimidante. El manejo de las fachadas es el claro ejemplo del concepto de dualidad de la Casa Haki. La fachada de concreto caracterizada por la solidez del macizo, el concreto aparente confiere un carácter robusto y atemporal. Los vanos suelen ser amplios y estratégicos para capturar vistas y luz, estableciendo una relación directa y franca con el exterior, mientras que la otra fachada se basa en la textura y el ritmo. La madera quemada introduce una superficie oscura, cálida y con un patrón repetitivo. Los vanos aquí pueden ser más controlados o reducidos para garantizar la privacidad y la intimidad de los dormitorios, equilibrando los llenos para crear un ambiente más introvertido. La obra evoca una sensación de serenidad y arraigo. El concreto sugiere protección y permanencia, mientras que la madera aporta calidez y conexión orgánica. En esta vivienda el contraste es crucial. La luz intensa de Aguascalientes se proyecta sobre el concreto liso, resaltando su textura y se absorbe parcialmente por el tono oscuro y rugoso de la madera, creando un juego de sombras. La paleta de colores es simple y sobria, con el gris del concreto y el marrón de la madera quemada debido a la atención a la textura, la forma y el paisaje que lo rodea. Análisis tecnológico. El método de soporte de la Casa Haki se basa en un sistema mixto que combina la estructura porticada de concreto armado con la estabilidad aportada por los muros, especialmente en el volumen público y el sótano. El esqueleto principal de este proyecto son los pórticos de concreto armado, proporcionando un soporte resistente y duradero, además de que la casa posee un sótano, lo que implica una cimentación profunda y la utilización de muros de contención para poder soportar las cargas de la tierra y la superestructura. La Casa Haki utiliza una paleta de materiales limitada pero expresiva, donde la tectónica es fundamental para definir la identidad de cada volumen y su relación con el entorno. Esta vivienda utiliza 3 materiales que son el concreto que se encuentra en su estructura y en el volumen social de la casa, madera quemada utilizada en el volumen privado y vidrio para las ventanas. La dualidad de materiales entre el concreto y la madera es la clave tectónica del proyecto, utilizando el contraste para distinguir las funciones de los volúmenes y para lograr un diálogo moderno y equilibrado con su entorno campestre. Análisis comparativo. La Casa Haki es un gran ejemplo y una gran oportunidad para relacionar la práctica arquitectónica contemporánea
con los principios teóricos fundamentales. Este análisis va más allá de una simple descripción, desglosando sus decisiones de diseño a través de la lente de los conceptos expuestos en el libro Entender la arquitectura. La obra se estudia como un ejercicio consciente de los principios vitruvianos de utilidad, solidez y deleite, junto con la relación crucial entre arquitectura y su entorno. Utilidad. La teoría de Roth nos dice que la utilidad es la respuesta del edificio a su función. Es la disposición correcta de los espacios donde no haya trabas a su uso y donde el edificio se adapte perfectamente a su emplazamiento. Este elemento aborda cómo el edificio debe funcionar y cuán bien sirva a su propósito. Incluye el análisis del programa y la eficiencia de la disposición espacial. En este proyecto este elemento se emplea mediante la separación física y material de la zona, teniendo el volumen de concreto que alberga las zonas sociales y el volumen de madera que contiene las zonas más privadas. Solidez. La teoría de Roth nos dice que un edificio debe ser estructuralmente sólido, bien construido y capaz de perdurar en el tiempo. El elemento de solidez se enfoca en la estructura, la estabilidad y la expresión constructiva. La casa H exhibe una estructura arquitectónica honesta y dual. El concreto aparente del volumen social no es un revestimiento, es la estructura misma expuesta. Deleite espacial. La teoría de Roth nos dice que el espacio es la esencia de la arquitectura. Su calidad es determinada por cómo es percibido, articulado y experimentado por el ocupante. El deleite relacionado con el espacio explora cómo el arquitecto da forma a los volúmenes para generar experiencias y conexiones. En la casa de aquí emplearon este elemento mediante la continuidad que posee el proyecto mediante la paleta de materiales. Los ventanales del volumen de concreto disuelven las paredes que dan al paisaje, haciendo que el interior se sienta como una extensión del exterior. Deleite visual. La teoría de Roth nos dice que la arquitectura debe ser estéticamente agradable y esto se logra a través del control de la percepción visual. El deleite en su aspecto visual se centra en la composición estética, la textura, el ritmo y la luz. En esta residencia el deleite visual se resuelve mediante el contraste de materiales y el diálogo entre texturas. El concreto ofrece una superficie fría, lisa y monolítica. La madera quemada aporta una superficie cálida, orgánica y rugosa. Este contraste no solo diferencia los volúmenes funcionalmente, sino que dota a las fachadas de un ritmo y una profundidad visual que evoluciona con la luz del día. Arquitectura como parte del entorno. La teoría del entorno de Roth postula que la buena arquitectura es aquella que es sensible y contextual, dialogando activamente con su sitio, su clima y su comunidad, y trascendiendo la mera función de la forma estética. Este principio va más allá del edificio en sí, examinando cómo la obra se relaciona con el paisaje, el clima y la memoria del lugar. La estrategia de diseño de la casa aquí está guiada por el entorno. El diseño juega con el emplazamiento, quizás enterrando o adaptando una parte del programa para reducir el impacto visual de la masa construida. El uso de la madera también alude a los materiales de construcción rústicos o tradicionales del campo. Conclusiones. La casa Haki de Arkelab no solo emerge como una elegante residencia, sino como una síntesis práctica de los elementos teóricos fundamentales expuestos en el libro Entender la arquitectura. El proyecto logra equilibrar los tres pilares vitruvianos de utilidad, solidez y deleite, adaptándolos a un contexto contemporáneo. En definitiva, la casa Haki trasciende la mera función de vivienda. Su éxito reside en su capacidad para tomar decisiones arquitectónicas que son simultáneamente funcionales, estructuralmente expresivas y estéticamente envolventes, consolidándose como un ejemplo donde la teoría clásica cobra vida en la práctica moderna.